Esta noche, como se anunció, vamos a estudiar el tema el fuego consumidor. Pero antes de abrir la palabra de Dios, queremos pedir su presencia en este lugar al abrir las santas páginas. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración para pedir la presencia de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en tu casa. Pedimos, Señor, en esta noche que, como has hecho en las primeras noches, tu Espíritu Santo nos acompañe. Te ruego, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en el estudio. Te ruego que tu Espíritu Santo aclare a nuestras mentes el significado de tu palabra. Sabemos, Señor, que cuando venimos a ti en fe, tú cumples tus promesas y reclamamos la presencia tuya en este lugar. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de acercarnos a ti en oración y gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 10. Génesis, el capítulo 13 y el versículo 10. Hallamos una descripción aquí de las ciudades de Sodoma y Gomorra antes que Dios las destruyera. Y es interesante notar la descripción que se da de estas ciudades antes de su destrucción. El contexto de ese versículo es que Abraham y Lot se encuentran en una colina mirando al valle de la llanura a donde se encontraban las ciudades. Y dice la Biblia que Abraham le dio a Lot la opción de escoger vivir en el valle o vivir en la montaña. Y nos dice en el versículo 10 que Lot miró y nos describe lo que vio cuando miró el valle. Dice allí en el versículo 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Qué es el huerto de Jehová? ¿Qué otro nombre tiene el huerto de Jehová? ¿El huerto del qué? Del Edén. Es decir, esa región era de riego, de gran producción agrícola, y era como el huerto del Edén, el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Una llanura hermosa, con abundancia de producción agrícola, que se parecía al huerto del Edén por su hermosura, antes que Dios destruyese a Sodoma y a Gomorra. Pero la Biblia nos dice que estas ciudades eran supremamente inicuas. En efecto, en el capítulo 13 y el versículo 13 encontramos una descripción de la corrupción y la inmoralidad de estas ciudades. Dice en Génesis 13 y el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dios podría haber dicho nada más que eran malos, o podría nada más haber dicho que eran pecadores, pero dice que eran malos y pecadores en gran manera. Ahora, cuando examinamos el relato bíblico, nos damos cuenta que estas ciudades se caracterizaban por tres pecados cardinales, tres pecados especiales. Uno de esos pecados era la inmoralidad en el área de las relaciones sexuales.
Nuestra palabra sodomía o sodomizar viene del nombre Sodoma. Sabemos que los hombres de Sodoma practicaban libremente, por ejemplo, la homosexualidad. Porque leemos en Génesis 19 que cuando Lot tenía a los dos ángeles dentro de su casa, que se reunieron los hombres de Sodoma alrededor de la casa de Lot y dijeron: sácanos a esos hombres porque queremos conocerlos. Ahora, esa expresión conocerlos no significa conocer a alguien como ustedes me conocen a mí o yo los conozco a ustedes. La palabra conocer se usa en la Biblia para describir la relación sexual entre un esposo y una esposa. Por eso dice en Génesis 4 y el versículo 26 que Adán conoció a su mujer Eva y Eva concibió un hijo. Es decir, los hombres de Sodoma querían tener relaciones sexuales con esos ángeles en la casa de Lot. Practicaban libremente la homosexualidad. Además de eso, sabemos que en la ciudad se practicaba el incesto, relaciones sexuales entre familiares. Porque la Biblia nos dice que cuando Lot salió de Sodoma con sus hijas, sus propias hijas emborracharon a Lot para que él se acostara con ellas, para que pudieran tener hijos con su propio padre. Es decir, que las ciudades de Sodoma y Gomorra se caracterizaban por una inmoralidad crasa, una inmoralidad terrible. El segundo pecado que caracterizaba a estas ciudades era el pecado de la violencia. Los hombres de Sodoma eran violentos. No tenían ningún respeto para con la vida humana. En el mismo relato que encontramos en el capítulo 19, nos dice que los hombres se reunieron alrededor de la casa de Lot y cuando Lot rehusó abrir la puerta para que dejara entrar a los hombres para tener relaciones homosexuales con los ángeles, dice allí que los hombres hicieron violencia contra Lot. Y si no hubiera sido porque los dos ángeles alaron a Lot y lo metieron dentro de la casa y afligieron con ceguera a esos hombres hubieran matado a Lot y a toda su familia sin ningún respeto para con sus vidas. Primer pecado, inmoralidad. Segundo pecado, violencia. Había un tercer pecado, y este tercer pecado era el que se describe en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, Ezequiel, el capítulo 16, y los versículos 48 y 49. Ezequiel 16 y el versículo 48 y 49. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, está hablando a Israel, dice que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ahora va a describir cuál fue la maldad de Sodoma. Dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El tercer pecado era el pecado del materialismo. Dice aquí que no querían sino abundancia de pan, abundancia de ociosidad, y como resultado no ayudaron al pobre y al menesteroso. Es decir, que las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, se destacaban por una inmoralidad descarada, por violencia, ningún respeto a la vida, y en tercer lugar, por un materialismo craso. Lo que querían hacer era reunir dinero, reunir bienes, disfrutar de la vida e ignorar las necesidades de los pobres de la sociedad. Como resultado de estos pecados, Dios anunció que Él iba a destruir las ciudades de la llanura. Y por lo tanto nos dice
en Génesis el capítulo 19 y el versículo 24 que Dios en efecto destruyó las ciudades. Quiero leer ese versículo, Génesis 19, y voy a leer el versículo 24, donde se describe la destrucción de las ciudades de la llanura. Dice allí, en el versículo 24 del capítulo 19, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Pregunta, ¿de dónde vino el fuego que destruyó las ciudades? De los cielos. ¿De dónde en los cielos? ¿Leyeron con cuidado el versículo? Dice, ¿de parte de quién? De Jehová desde los cielos. ¿De dónde salió el fuego que destruyó las ciudades? De Dios, quien se encontraba ¿dónde? Quien se encontraba en el cielo. Es decir, el fuego se originó en Dios y con Dios. Ahora noten el versículo 28, donde se describe lo que sucedió después que el fuego descendió. Dice en el versículo 28, hablando de Abraham, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Yo he tenido el privilegio de estar en esa región 2 veces. La última vez que estuve en esa región fue en el año 2001, en mayo del año 2001, solo unos pocos meses antes del desastre en Nueva York y en Washington, D.C. Y me pareció muy interesante ver lo que había sido la región a donde estaban Sodoma y Gomorra. En realidad el Mar Muerto se encuentra en ese lugar. Uno ve y se da cuenta que no hay allí producción agrícola. No se parece nada al huerto del Edén. En realidad, el Mar Muerto ha sido bien nombrado, porque en el Mar Muerto no hay nada vivo. No hay peces, no hay vegetación, ni siquiera en el Mar Muerto hay microorganismos. Es un mar o un lago completamente muerto. Los alrededores del Mar Muerto, completamente seco. Es decir, no hay árboles, no hay plantas, no hay animales. Es un desierto árido. Y a medida que iba bajando de la ciudad de Amán, la capital de Jordania, hacia el Mar Muerto, fue muy interesante notar las formaciones de las rocas, donde uno ve, vez tras vez, al bajar al Mar Muerto, las piedras como quemadas, como calcinadas, como si hubiese existido un fuego terrible en ese lugar. Además de eso, el Mar Muerto es el lugar que está más por debajo del nivel del mar en el planeta Tierra. Yo sé que ustedes no miden en pies aquí, pero están 1526 pies por debajo del nivel del mar. Dividan eso por 3 aproximadamente y ¿saben cuánto es en metros? Aproximadamente algo más de 500 metros por debajo del nivel del mar. Es decir, ese fuego que mandó Dios del cielo fue tan poderoso que calcinó y quemó todo en ese valle, destruyó toda la producción agrícola, hizo como una explosión nuclear un gigantesco hueco, un gigantesco cráter en esa región. Así de poderoso fue el fuego que Dios mandó para destruir a esas ciudades inicuas. Ahora quiero hablar un poco del fuego que destruyó las ciudades. Ya hemos visto que el fuego vino del cielo. ¿De dónde en el cielo? Dice, de parte de Jehová desde los cielos. Ahora vayan conmigo al libro de Judas. El libro de Judas es ese librito inmediatamente antes de Apocalipsis. Tiene solamente un capítulo. Judas, el versículo 7. Judas, el versículo 7.
donde se describe la destrucción de estas ciudades. Dice allí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, eso está hablando de sus prácticas homosexuales, fueron puestas, por ejemplo, las ciudades fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego destruyó Sodoma y Gomorra? Están débiles ustedes esta noche. No se comieron las pupusas antes de venir. ¿Ah? Están esperando para comprarlas afuera después del culto, ¿verdad que sí? ¿Qué clase de fuego destruyó las ciudades? ¿Fuego qué? Fuego eterno. Dice aquí, no lo digo yo, dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora vayan conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Un versículo muy interesante. 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Parece contradecir lo que acabamos de leer. La Biblia no se contradice, pero aparentemente hay una contradicción. Dice en 2 de Pedro 2 y el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿a qué redujo Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿A qué? A ceniza. Ahora aquí viene mi pregunta. ¿Alguno de ustedes ha procurado alguna vez usar cenizas como combustible? ¿Han tratado alguna vez de quemar cenizas? ¿De encender cenizas? ¿Qué pasa si ustedes tratan de encender cenizas? No prenden. Porque las cenizas son el resultado del fuego quemar todo lo que hay para consumir. Una vez que el fuego consume toda la materia orgánica, el resultado es cenizas y el fuego se apaga porque ya no hay más nada que el fuego pueda consumir. Ahora tenemos un problemita aquí. Porque nos dice la Biblia que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno. Pero en 2 de Pedro dice que fueron reducidas a cenizas. Es decir, que las ciudades se apagaron. Y usted dice, pastor, ¿cómo es que las ciudades se apagaron si el fuego es eterno? Entonces la Biblia se contradice, Pedro y Judas se contradicen cuando Pedro dice, fueron reducidas a cenizas, mientras que Judas dice, fueron destruidos con fuego eterno. La respuesta es no, porque la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender en qué sentido habla la Biblia del fuego eterno. Ahora, lo que voy a compartir con ustedes esta noche probablemente va a ser nuevo también para los adventistas, no solamente para las visitas. Yo quiero decirles algo que los va a sorprender y al principio tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero a medida que vamos estudiando van a decir, ya entiendo, veo una dimensión que no había visto antes. Yo quiero decirles esta noche que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra todavía sigue ardiendo hoy. El fuego que consumió a Sodoma y Gomorra nunca se apagó. Todavía ese fuego está encendido hoy. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo usted dice eso? ¿Acaso no dijo que las ciudades fueron reducidas a cenizas? ¿Cómo es que usted dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra todavía están ardiendo hoy? Noten que no dije que las ciudades están ardiendo todavía hoy. Lo que estoy diciendo es que el fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra todavía está ardiendo hoy. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No Sodoma y Gomorra se apagaron, son cenizas. Pero el fuego que las destruyó fue fuego eterno porque aún hoy sigue ardiendo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso?
Vamos a anotar lo que dice la Biblia. Vayan conmigo a Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel y le está advirtiendo de que no practiquen la idolatría. Dice aquí, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es decir, no hagas imágenes. Y luego noten el versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Quién es el fuego consumidor? Dice Jehová tu Dios es el fuego consumidor. ¿El fuego consumidor es quién? Dios. ¿De dónde salió el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Se originó en quién? En el cielo, en Dios. Dios es el fuego consumidor, según dice aquí. Ahora quiero leer un texto del Nuevo Testamento. Vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12, y quiero leer los versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Fíjense que la Biblia, cuando uno compara un texto con otro, se explica sola. Lo que parece ser complicado es sencillo, no es complicado. La complicación está en nuestra mente y en lo que se nos ha enseñado. Mucha gente dice que cuando los impíos sean quemados, nunca se van a apagar, se van a arder para siempre, y los impíos se van a retorcer por los siglos de los siglos, porque eso es lo que se les ha enseñado, pero no refleja un estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Note lo que dice en Hebreos 12 y el versículo 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debemos servir a Dios? ¿Con qué? Con temor y reverencia. ¿Y por qué razón? Dice, porque nuestro Dios es ¿qué? Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién es el fuego? Jehová. Ahora, algunos estarán diciendo, usted está diciendo, pastor, entonces que Dios es un montón de llamas de fuego. No. El fuego representa algo en cuanto a Dios. Vamos a notar lo que representa el fuego, quién es Dios. Vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 24, Éxodo, el capítulo 24, y quiero leer los versículos 15 al 17. Éxodo 24 y el versículo 15. Dice aquí, el pueblo de Israel está en el monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Gracias a Dios que una nube cubrió el monte, porque nadie hubiera quedado vivo. Versículo 16, escuchen bien. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. ¿Qué cubrió la nube? ¿La qué? El monte y la gloria de Jehová. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y ahora viene el versículo clave. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un ¿qué? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que parecía un fuego abrasador? ¿Qué cosa? La gloria de Jehová. Es decir, Dios es una persona, pero está rodeado de una gloria radiante que nadie puede penetrar. Es una gloria que en un instante destruye si no está encubierta. Note lo que dice en 1 de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16 sobre esto. 1 de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. Aquí el apóstol San Pablo
está describiendo algo muy importante en cuanto a Dios. Dice en el versículo 16, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita ¿en qué? ¿Dónde habita? En luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ¿qué? Ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿En qué habita Dios? En una luz ¿qué? Inaccesible. Esa es su gloria. El fuego consumidor es la gloria de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora yo pregunto, ¿por cuánto tiempo ha tenido Dios su gloria? ¿Por cuánto tiempo en el pasado ha tenido Dios su gloria? Siempre. ¿Y por cuánto tiempo tendrá en el futuro su gloria? Para siempre. Entonces la gloria de Dios es eterna, ¿sí o no? Y su gloria es un fuego abrasador, así que el fuego es ¿qué? Eterno. Escuchen bien. Sodoma y Gomorra no arden eternamente, pero Dios, su gloria, que consume las ciudades, es eterno, ese fuego. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, quiero que vayamos a algunos textos muy interesantes de la Biblia, donde se habla de la destrucción de los impíos. Noten Malaquías, el capítulo 4, Malaquías, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 3. Malaquías 4 y el versículo 1 al 3. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. ¿De dónde viene el fuego de ese horno? ¿De dónde viene ese fuego de ese horno? La gloria de Dios, muy bien. Y todos los soberbios y todos los que hacéis maldad serán ¿qué? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni qué, ni raíz, ni rama. ¿Cuánto va a quedar de los impíos? Ni raíz, ni rama. Yo pregunto, ¿qué es la raíz? ¿Quién es la raíz de todo el mal? Satanás. ¿Y quiénes son las ramas? Sus seguidores. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pues el diablo también es la raíz y tiene sus ramas. ¿Cuánto va a quedar de la raíz y de las ramas? Nada, dice aquí. ¿Y qué fuego los va a destruir? ¿El fuego que viene de quién? De Dios. ¿Es fuego eterno? Claro que sí. Noten el versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y luego noten el versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ¿qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A qué será reducida la gente, los impíos? ¿A qué serán reducidos? A cenizas. Yo pregunto, ¿entonces se van a seguir quemando los impíos? No, porque cuando usted tiene cenizas, ya las cenizas son el resultado de todo lo que había para consumir. Pero yo pregunto, ¿el fuego que destruye a los impíos sigue ardiendo después que los impíos son reducidos a cenizas? ¿El fuego sigue ardiendo? Sí, porque el fuego es la gloria ¿de quién? De Jehová. Y la gloria de Jehová es eterna. ¿Qué tal de Satanás? ¿Cómo será la destrucción de Satanás? Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Aquí está hablando de la destrucción de un personaje que se conoce como el querubín cubridor. ¿Quién era el querubín cubridor?
que estaba en el cielo, caminó en medio de las piedras de fuego. Perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló iniquidad en él. ¿Quién era ese personaje? Satanás. Ahora, noten lo que va a pasar con él. Ezequiel 28 y el versículo 18. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse ¿en qué? ¿En qué lo puso Dios? ¿En qué? En ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre, ¿qué cosa? Dejarás de ser. ¿Qué significa dejar de ser? Yo pregunto, una persona que está viva, ¿ha dejado de ser? ¿No? Claro que no. Si los impíos, si Satanás están ardiendo en el infierno para siempre y nunca se apagan, entonces no dejaron de ser. Ni son cenizas. Porque la Biblia dice que será reducido a cenizas y dejará ¿de qué? De ser. Y dice que los impíos serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Es decir, el fuego que destruye a los impíos es eterno porque el fuego es la gloria de Dios, pero el resultado que produce el fuego no arde para siempre, sino que se apaga después que se haya consumido todo lo que hay para consumir. Levanten la mano si entienden lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Ahora vamos a San Mateo al capítulo 25. Porque muchas personas entienden mal esto. La mayoría de las iglesias están confundidas en cuanto al infierno. Dicen, no, si la Biblia dice que los impíos van a ser quemados con fuego eterno. Sí, la Biblia dice que los impíos serán quemados con fuego eterno. Pero dice que el fuego es eterno, no los impíos que son quemados por el fuego. Noten Mateo 25 y vamos a leer el versículo 41 y luego vamos a leer el versículo 46. Dice en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, ¿al qué? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es lo que es eterno? Los malos son los eternos. No, ¿qué es lo que es eterno? El fuego es eterno. Note lo que dice también el último versículo, el versículo 46. Dice, e irán estos al castigo ¿qué? Eterno, y los justos a la vida eterna. Y yo pregunto, ¿qué es el castigo eterno? Porque la paga del pecado es muerte. No dice que la paga del pecado es vida en miseria. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Las dos opciones son vida eterna, viviendo para siempre, o dejando de vivir ¿qué? Para siempre, muerte eterna o vida eterna. Y dice que irán al castigo eterno. ¿Y por qué los impíos van al castigo eterno? Porque una vez que el fuego los consuma, nunca más van a vivir. Su castigo dura para siempre. Porque nunca más van a vivir. Han perdido, según la Biblia, la vida eterna. Ahora yo les voy a tirar otra sorpresa. ¿Están listos para otra sorpresa? ¿Sabe que la Biblia enseña que no son los malos los que van a vivir en el fuego eterno, sino que son los buenos? No son los perdidos los que van a vivir en el fuego, sino que son los que se salvan los que van a vivir en el fuego. Dice, pastor, ¿qué herejía es esta? Vayan conmigo a Isaías 33. Vamos a leerlo en la Biblia. Isaías el capítulo 33. Y vamos a leer empezando en el versículo 12. Isaías 33 y el versículo 12. Dice allí, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Yo pregunto, cuando ustedes queman espinas en el fuego, finalmente las espinas se reducen a cenizas y se apaga el fuego.
Claro que sí. Versículo 13. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora noten dos preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Escuchen la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son los que van a habitar con las llamas eternas? Son los justos, según dice este pasaje. ¿Por qué los impíos no pueden habitar en las llamas eternas? Porque las llamas eternas los reducen a ellos, ¿a qué? A cenizas. Pero los que temen su nombre, se levanta el sol de justicia, y no para consumir, sino para ¿qué? Con salvación en sus alas, dice la Sagrada Escritura. Es decir, que son los justos los que van a vivir en la presencia de la gloria de Dios, en la presencia del fuego consumidor, y tendrán en realidad un carácter a prueba de fuego. Podrán vivir en la presencia de un Dios santo, podrán vivir en la presencia de la gloria de Dios, porque habrán desarrollado una vida en armonía con la vida de Dios. Vamos a notar algunos versículos que nos indican esto. Saben que muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando aparecen pasajes que hablan de la segunda venida de Jesús, se habla de la necesidad que nosotros tenemos de vivir una vida santa en preparación para la venida de Jesús, una vida pía. La Biblia nos dice que necesitamos una preparación especial, porque cuando venga Cristo, nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice que viene con llama de fuego, con todos los santos ángeles. Y si nosotros no tenemos un carácter, una vida a prueba de fuego, el fuego, la gloria de Dios nos consumirá. Por eso necesitamos, antes que Jesús venga, una preparación especial para encontrarnos con el Señor. Vamos a leer algunos de esos versículos. Vamos otra vez a Hebreos 12. Ya leímos este texto, vamos a leerlo de nuevo. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice esto: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. ¿Cómo debemos nosotros servir a Dios? ¿Con qué? Con temor y con reverencia. Y luego dice, porque nuestro Dios es ¿qué cosa? Es fuego consumidor. Noten el versículo 14, allí mismo en Hebreos 12 y el versículo 14. Un versículo muy importante dice, seguid la paz con todos. Y ahora escuchen bien. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué necesitamos tener para ver al Señor? Santidad, dice la Escritura. Ustedes conocen ese texto, nada más lo voy a mencionar porque se lo saben de memoria. Mateo 5 y el versículo 8, donde dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué van a hacer los impíos cuando Jesús venga en las nubes, según Apocalipsis? Dice que van a huir y van a decir, escondernos del que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Van a pedir que las rocas caigan sobre ellos, se van a esconder en las cuevas, porque no pueden soportar la gloria de Dios. ¿Qué van a decir los que están esperando a Jesús? Los que han desarrollado la santidad, los que tienen un limpio corazón, ¿qué van a decir? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.
Y saben que cuando el corazón está limpio, la vida está limpia también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me hace recordar cuando yo estaba en primaria, yo crecí en Venezuela, en la ciudad de Caracas, estudié toda mi educación primaria. Y a veces, pues, me comportaba como medio travieso en la escuela primaria. Y a veces decía una mala palabra. Y la maestra, entonces llamaba a mis padres y les contaba lo que yo había dicho. Y claro, en esa época no solamente lo castigaban a uno en la escuela, sino en la casa también. Cuando llegaba a la casa, mi mamá me estaba esperando y me decía, ya me contaron lo que pasó en la escuela hoy. Y ya yo sabía lo que venía. Y dice, vamos al baño. Y agarraba una barra de jabón y mojaba el jabón y con el jabón me lavaba la boca. Para que mi boca aprendiera a no decir esas cosas. Pero ya hace unos pocos años, cuando fui a visitar a mi mamá, vivían en Texas, en los Estados Unidos, le dije a mi mamá, pero mira mamá, yo me acuerdo cuando me lavabas la boca con jabón. Le dije, ¿sabes cuál es el problema? Tenías que haberme lavado el corazón. De nada te valió lavar la boca. Era necesario que Dios lavara mi corazón. Y cuando lavó mi corazón, ya no salen malas palabras. Cuando me lava mi corazón, ya no salen malas acciones. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. El problema nuestro no son nuestras acciones, el problema es nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Y luego dice adulterios, homicidios, mentiras, todo eso sale ¿de dónde? Del corazón. Así que cuando Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, está diciendo bienaventurados aquellos cuyas acciones, cuyas palabras, cuyos pensamientos son ¿qué? Son limpios. Desarrollar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hoy en día, en la iglesia cristiana, se habla mucho del perdón. Se habla, oh sí, recibe a Cristo como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Y se habla mucho de la necesidad de tener milagros en la iglesia y de hablar en lenguas en la iglesia y de lo espectacular en la iglesia. Pero poco se habla de la necesidad de la santidad en la iglesia. Lo que demuestra que estamos bien con Jesús no es que hablamos en lenguas ni hacemos milagros. Lo que demuestra que estamos bien con Jesús es vivir una vida ¿qué? Una vida de santidad. Dios no solamente quiere perdonarnos, Dios quiere limpiar nuestra vida de toda maldad. No solamente quiere que tengamos la certeza del perdón, sino quiere que nuestra vida cambie, que tengamos santidad, limpieza de corazón, sin la cual nadie verá a Dios. Noten Primera de San Juan, el capítulo 3. Primera de San Juan, el capítulo 3. Y voy a leer los versículos 1 al 3. Primera de Juan 3 y el versículo 1 al 3. Está hablando aquí de la venida de Jesús. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Jesús venga, seremos semejantes a Él, porque ¿qué? Le veremos tal como Él es. ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga? ¿Lo vamos a qué? A ver como Él es. ¿Y qué debemos hacer en preparación para eso? Note lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, la esperanza de ver a Jesús cuando venga, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él también es ¿qué? Puro. Cualquiera que tiene la esperanza de la venida de Jesús, de verlo tal como Él es, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, como Él también es ¿qué? Como Él también es puro.
Noten el libro de Tito, el capítulo 2. Tito, el capítulo 2 y el versículo 11. Tito 2 y el versículo 11. Muy interesante este pasaje. Vamos a leer hasta el versículo 15. Dice allí en el versículo 11, porque la gracia de Dios. Yo pregunto, hoy en día a la gente le gusta hablar mucho de la gracia. Oyen mucho de la gracia en la iglesia. Oh, sí, la gracia de Cristo te salva. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y se oye mucho de la gracia. Y eso está bien. La gracia es importante. Pero la gracia nos lleva a hacer algo. Sigamos leyendo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia enseña algo. Enseñándonos que la gracia nos enseña algo, ¿sí o no? ¿Nos enseña algo la gracia? Sí. ¿Qué nos enseña la gracia? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, ¿sí o no? ¿Y a la impiedad? Claro que sí. Vivamos en este siglo, es decir, en este tiempo, sobria, justa y ¿cómo? Y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Ahora escuchen bien, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A purificar a un qué? A purificar a un pueblo celoso de qué clase de obras? Buenas obras, dice aquí. Debemos renunciar entonces a la impiedad y a los deseos mundanales, según dice esto, esperando la bienaventurada esperanza, el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Ahora alguno dirá, Pastor Bor, usted ha dicho que nosotros necesitamos tener no solamente perdón, sino que también pureza. Y que tenemos que tener un limpio corazón, porque sin limpio corazón no vamos a ver a Dios. Y que necesitamos tener santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y que debemos renunciar a la impiedad y debemos renunciar a los deseos mundanos y debemos ser celosos de buenas obras. Y nos ha dicho que cualquiera que tiene la esperanza de la venida de Jesús tiene que purificarse a sí mismo como Él es puro. Pero la pregunta clave, pastor, es ¿cómo se hace? ¿Cómo es que nos purificamos? La Biblia tiene el secreto. Noten lo que dice en el Salmo 119, el Salmo 119, el Salmo más largo de la Biblia, y quiero leer los versículos 9 hasta el versículo 11. ¿Usted quiere tener un carácter a prueba de fuego? ¿Un carácter que el fuego no consuma cuando Jesús venga? ¿Es el deseo de nuestra alma, de nuestro corazón? Debe ser así. Dice en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo se limpia el camino? El camino significa la conducta. ¿Con qué limpiamos nuestro camino o nuestra conducta? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Noten el versículo 11. En mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos lleva a no pecar contra Dios? La palabra ¿dónde? En el corazón. ¿Y cómo mete usted la palabra en el corazón? ¿Cómo metemos la palabra en el corazón? ¿Saben cómo se mete? Leyendo la Biblia. Déjenme darles una ilustración. Supongamos que alguien aquí tenga algún problema algún hombre tiene un problema que se le extravían los ojos y miran a las mujeres para codiciarlas. Claro, ese problema no existe aquí. Eso es solamente en otras iglesias. Supongamos que ese sea el problema.
Y un día, esa persona viene y está leyendo del Evangelio según San Mateo y lee aquí en el versículo, en Mateo el capítulo 5, dice: oísteis que fue dicho en el antaño, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Sabe lo que pasa? Yo empecé leyendo la Biblia y ahora la Biblia me está leyendo a mí. Pues cuando yo leo ese versículo, si yo fuera el que tuviera el problema, leo el versículo y entonces la Biblia me dice: ese eres tú. Ese problema es tuyo. O si soy codicioso y estoy leyendo en la Biblia la historia, alguna historia sobre una persona codiciosa en la Biblia, y yo leo y la Biblia me dice: ese eres tú. Ese es el mismo problema que tienes tú. Y mientras más meto la palabra a través de mis ojos, a través de mis oídos, a mi ser, a mi corazón, más esa palabra entra para limpiar y purificarme de todo mal. Es decir, cuando la palabra entra, la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, expulsa el pecado del corazón. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? El problema es que nosotros, en vez de llenar nuestra mente y nuestro corazón de la Biblia, estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de televisión y de películas y de música mundana. Eso es lo que estamos metiendo en el corazón. Y lo que entra al corazón, sale. Porque como piensa el hombre en su corazón, así es él, dice la Sagrada Escritura. Si usted quiere victoria sobre el pecado, apague el televisor y lea la Biblia. Lea un buen libro cristiano. Llene su mente y su corazón de las palabras de Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar? Finalmente, las cosas del mundo ya no le van a gustar y las cosas de Dios le van a empezar a gustar. Yo recuerdo cuando mis padres, nosotros fuimos por primera vez a Latinoamérica, fuimos a Colombia y luego después de un año mis padres se fueron para Venezuela. Íbamos del estado de Wisconsin y en ese tiempo yo creo que no había hispanos allá en Wisconsin. Nunca habíamos comido papaya. Y me acuerdo que fuimos al mercado un día y decidimos comprar una papaya. Y la llevamos a la casa, la cortamos, le quitamos las semillitas esas negras, le quitamos la concha y lo partimos en pedazos y nos sentamos a comer la papaya. Y desde el momento que nos echamos el primer mordisco, ¡ah! ¡Terrible esto! ¿Quién puede comer esto? Nos parecía horrible la papaya. Pero ¿saben algo? Que durante el transcurso de los años seguimos comprando papaya y comiendo papaya. Y saben que ahora es una de nuestras frutas favoritas. Porque por la práctica uno aprende a gustar lo que no le gustaba y a no gustarle lo que antes le gustaba. Todo es cuestión de cómo acostumbramos nuestra mente. Si la llenamos de cosas espirituales, de cosas limpias, nuestra vida será limpia. Si llenamos nuestra mente y nuestro corazón de basura, nuestra vida espiritual será basura. Así de sencillo es. Por eso tan pocos cristianos tienen victoria en su vida cristiana. Viven vidas cristianas frustradas. Dicen: oh no, lo importante es que Cristo me perdona. Pero al mismo tiempo viven cometiendo los mismos pecados vez tras vez tras vez. Y la conciencia los recrimina porque saben que no necesitan solo perdón, sino que necesitan también pureza y limpieza en su vida. Note lo que dice en Efesios, el capítulo 5, sobre el secreto de cómo vivir una vida santa, cómo desarrollar un carácter a prueba de fuego. Note lo que dice en Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer empezando en el versículo 25. Dice aquí el apóstol San Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó Jesús por la iglesia? ¿Solamente para que pudiéramos tener perdón? No, sigamos leyendo. ¿Para qué? Versículo 26, ¿para qué? Para santificarla. ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué quería hacer con la iglesia? ¿Quería hacer la iglesia qué? Santa. Dice, habiéndola purificado. Ahora noten cómo la purificó. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... ¿Qué representa el agua en la Biblia? El agua fresca, la lluvia fresca que cae del cielo. ¿Qué representa? Hablamos, por ejemplo, de la lluvia tardía. ¿Qué representa la lluvia? El agua fresca representa el Espíritu Santo. ¿Qué es el agua aquí entonces? El Espíritu Santo. Dice, por el lavamiento del agua, ¿a través de qué? La palabra. Fíjense qué interesante esto. El Espíritu Santo, el agua, nos lava por la qué? Por la palabra. Es decir, cuando nosotros oramos y leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra expulsa de nuestra vida el pecado y el mal. Quiero leer un texto más antes de llegar al fin de nuestro estudio en esta noche. Segunda de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Segunda de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, ninguno de nosotros vamos a ver al Señor, al menos que desarrollemos en nuestra vida la santidad, la semejanza a Jesús. Note lo que dice Segunda de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué es lo que estamos mirando? Como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando miramos la gloria del Señor? Dice, somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados a imagen de Jesús? Contemplándolo. ¿Y a dónde lo contemplamos? En la Biblia, en la palabra de Dios. Mientras más tiempo dedico en la Biblia, mientras más veo a Jesús en la Biblia, mientras más veo la belleza de su carácter, se me pega. Y el Espíritu Santo empieza a limpiar y a purificar mi vida. De tal manera que cuando Jesús venga, tendré la santidad, un carácter a prueba de fuego, y la gloria de Dios no me destruirá. Quiero terminar con una historia que encontramos en el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor levantó una gran imagen. Ustedes conocen la historia. Mandó a llamar a todos los altos funcionarios del gobierno. Y cuando llegaron todos allí, tenían una banda, tocaron instrumentos musicales. Y cuando escucharan la música, todos los que estaban presentes allí debían inclinarse y adorar esa imagen que había levantado Nabucodonosor. Todos los que estaban presentes en el valle de Dura se arrodillaron ante la imagen, pero había 3 jóvenes que se quedaron de pie y dijeron: nosotros servimos solamente al Dios del cielo, el Dios verdadero. Y Nabucodonosor les dijo: ¿no saben ustedes que si no adoran la estatua que yo levanté, los voy a echar a un horno de fuego? Y ellos dijeron: sabemos eso, oh rey, pero sabemos también que Dios nos puede librar de ese horno de fuego, y nos librará. Pero si escogen no librarnos, igual lo vamos a servir a Él. Eran como Job, no servían a Dios porque todo le iba bien. Dijeron: aunque no nos salve, todavía servimos a Dios. La Biblia dice que Nabucodonosor mandó a prender el fuego 7 veces más caliente que en cualquier otra época. Calentó ese horno al máximo y consiguió a unos hombres, soldados fuertes, que tomaron a los 3 jóvenes, y dice que echaron a los jóvenes en el horno de fuego ardiendo. Tan
terrible era ese fuego, que esos hombres impíos, malvados, que los echaron en el fuego, dice la Biblia, que los consumió, los incineró en el acto. Cayeron los 3 jóvenes allí en el fuego que había consumido a los impíos. Y cuando estaban en el horno, Nabucodonosor de repente mira por una ventanilla que se encontraba en el horno y le dice a uno de sus funcionarios: oye, ¿no echamos nosotros 3 en ese horno? Y el funcionario le dice: sí, echamos 3. Y dice Nabucodonosor: pero yo veo 4 que se pasean en medio del fuego, y el cuarto es semejante al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios. Y entonces Nabucodonosor mandó a llamar a esos 3 jóvenes del horno. Le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, salgan del horno inmediatamente. Y si ustedes leen la historia en Daniel 3, van a encontrar que los 3 jóvenes, amigos de Daniel, salieron del horno. La Biblia nos dice que lo único que se quemó fueron las sogas con que ataron a esos 3 jóvenes. Dice la Biblia que sus turbantes estaban intactos. Y nos dice la Biblia que ni siquiera su ropa olía a humo. Cuando Dios libra de verdad. El fuego que consumió a los impíos fue el fuego en medio del cual caminaron los 3 jóvenes, y porque Jesús estaba con ellos, el fuego no los consumió. Ese fuego ilustra el fuego final, el fuego que va a destruir a los impíos, pero el fuego en medio del cual habitarán por la eternidad los hijos de Dios, en medio del fuego consumidor. Porque como los 3 jóvenes han desarrollado un carácter de lealtad a Dios, aunque se desplomen los cielos, van a ser leales a Dios. Porque esos 3 jóvenes pasaban tiempo con Dios en oración, pasaban tiempo con Dios estudiando su palabra, pasaban tiempo con Dios testificando a otros en cuanto a lo que Dios había hecho con ellos. Su vida estaba 100% consagrada a Dios, y el fuego no los consumió. Yo les pregunto, ¿suena esto como una experiencia que les gustaría tener a ustedes en esta noche? ¿Les gustaría tener perdón y tener también pureza? ¿Quieren levantar la mano? Si quieren tener perdón, levántala bien alto. ¿Quieren tener perdón y tener también pureza? Gloria a Dios. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios, donde está el secreto para desarrollar una vida limpia, una vida pura, una vida semejante a la vida de Jesús, para que cuando Dios manifieste su gloria en su venida gloriosa, el fuego no consuma al Hijo de Dios, sino que podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Mis hermanos y hermanas apreciadas visitas, Dios quiere un pueblo santo, un pueblo diferente. Dios quiere un pueblo que hable diferente, que coma diferente, que se entretenga diferente, que vaya a lugares diferentes, que se vista diferente, que sea diferente en todos los sentidos del mundo, de tal manera que la gente pueda ver un reflejo del Señor Jesús. Yo me alegro de que todos han levantado la mano en esta noche. No vi ni una sola mano que no se haya levantado. ¿Quién no va a querer perdón y pureza? Todos lo queremos. La pregunta clave es si vamos a cumplir con los requisitos para tener la pureza en nuestra vida. Yo oro a Dios de que tengamos esa experiencia en nuestra vida. Yo sé que hay personas aquí que puede ser que tengan luchas grandes con pecados secretos en su alma, en su ser. Yo sé eso. Pero no hay nada que Dios no pueda perdonar, no hay nada que Dios no pueda purgar con su poder. Yo quiero tener una oración en esta noche para pedir que Dios bendiga a aquellos que levantaron la mano y que puedan, con el poder y con la ayuda de Dios, cambiar los hábitos de su vida para dedicar tiempo a Jesús, de tal manera que día en día llegamos a ser más semejantes a Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias
Te damos gracias porque no solamente nos prometes el perdón, sino que nos prometes también pureza. Hemos estudiado esta noche en cuanto a la importancia de tener un carácter a prueba de fuego, un carácter semejante al de Jesús, que ni el cielo, ni la tierra, ni el infierno puedan sacudir. Has visto las manos levantadas, hay personas aquí que tienen luchas. Te quiero pedir, Señor, que tú des victoria en esas luchas, que le des victoria a cada uno sobre el mal, sobre Satanás, sobre el pecado. Que podamos tener en esta iglesia un pueblo santo, un pueblo que refleje el carácter hermoso y glorioso de Jesús. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.